El 6 de agosto recordamos un aniversario más de la Batalla de Junín, uno de los últimos enfrentamientos entre el Imperio Español y el ejército independentista del Perú, hacia el final de la campaña por la liberación de toda Latinoamérica de la dominación colonial española. La Batalla de Junín fue de vital importancia para completar la independencia del Perú, pues aún se debía derrotar a las facciones del ejército español que mantenían su resistencia al interior del país. Días antes del enfrentamiento, Bolívar pasaba revista a su ejército formado por colombianos, argentinos, chilenos y peruanos, y los alentó con unas emotivas palabras. Soldados, van a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. El 6 de agosto de 1824, el ejército de Canterac marchaba alrededor del lago Junín, evitando entrar en batalla con los independentistas. Sin embargo, al llegar a una elevación de tierra por la tarde, las fuerzas del libertador Bolívar detectan a los españoles. Casi toda la caballería patriota sale a la carga, pero tras atravesar un terreno difícil, los regimientos quedaron desorganizados y fueron recibidos por el contraataque de la caballería española. El general Miller, comandando un batallón de los húsares del Perú, tuvo que resistir en el frente. Bolívar retrocede para unirse a su infantería, que venía bastante atrasada, al tiempo que reorganizaba su golpeada caballería. Por su parte, los jinetes realistas iniciaron la persecución de los independentistas, creyéndolos derrotados. Los españoles no se percataron que otro escuadrón de los húsares del Perú, dirigidos por Isidoro Suárez, aún no había entrado en batalla. Uno de esos húsares era el mayor Andrés Razzuri, quien al ver que los realistas habían descuidado su flanco izquierdo, le mintió a su propio comandante, diciéndole que Bolívar había ordenado atacar por ahí. Los húsares tomaron completamente desprevenidos a los realistas. Miller aprovechó para reordenar su destacamento y así los españoles se vieron asediados también por la retaguardia. Dispersos por el terreno, los realistas fueron derrotados tras un brutal combate que se libró solo con sables y lanzas. Ni un solo disparo durante la acción, que duró cerca de 45 minutos, lo que le valió a esta escaramuza, en los libros de historia, el título de La Batalla sin Humo. Al final, Canterac huyó al sur con las huestes que le quedaban y la moral del ejército libertador se fortaleció. En reconocimiento por su destacada labor, don Simón Bolívar le cambió el nombre a los húsares de Perú, bautizándolos como los húsares de Junín. Los independentistas no volverían a enfrentarse al ejército español hasta diciembre de ese año, en las Pampas de Ayacucho, para librar la batalla final por la liberación de nuestra nación. El 9 de diciembre de 1824 tiene lugar la Batalla de Ayacucho, batalla con la cual culmina el proceso de independencia americano y donde Sucre derrota al virrey La Serna, jefe de las tropas hispano-peruanas, de los españoles del Perú. La Batalla de Ayacucho es a su vez la culminación de un proceso de dificultades superadas por Bolívar y por Sucre en la campaña para la liberación del Perú. Una vez que la expedición libertadora de San Martín, que proclama la independencia y que trata sin un conflicto militar de ganarse a los criollos para la independencia y neutralizar a los españoles para lograrla con el menor esfuerzo militar, fracasa por la complicidad de los criollos con los españoles, por la fuerza que tienen los españoles, por la indiferencia de Buenos Aires frente a San Martín, y que entonces es Bolívar junto con Sucre los que tienen que asumir el logro de la independencia, que no podía ser otro que un logro militar, ganándole las batallas a los realistas y derrotándolos, después de la batalla de Junín, que gana Bolívar el 6 de agosto de 1824 a Canterac. El gobierno colombiano, dirigido por Santander, en parte porque tiene problemas inevitables, pero también un poco por rivalidad y temores al papel que está desempeñando Bolívar en el Perú, deciden no permitirle a Bolívar, que ha sido nombrado dictador por el propio gobierno peruano, así que ha tenido facultades extraordinarias, como se diría ahora, pero que es presidente de la Gran Colombia, y el gobierno, el Senado, el Congreso Gran Colombiano decide darle órdenes a Bolívar de que no puede seguir dirigiendo tropas en el Perú como presidente que es de Colombia. Y Bolívar, después de ganar entonces la batalla de Junín,
no puede hacer otra cosa que entregarle el mando de las tropas, afortunadamente, a el más capaz, el más brillante de los generales republicanos, que era Antonio José de Sucre. Y es Sucre el que va a llevar a cabo entonces la campaña de Ayacucho, mientras Bolívar se repliega hacia Lima, recupera Lima y se instala en Lima y comienza a gobernar desde allí. Sucre se mueve por la sierra, donde tienen mucha mayor movilidad los españoles, tienen concentrado prácticamente sus tropas, más de 9.000 hombres, las tropas venezolanos, colombianos, argentinos, peruanos, chilenas, porque son inglesas incluso, porque son tropas internacionales, toda América Latina está allí luchando por la independencia. Esas tropas son menores y de todas maneras se tratan de mover con una gran rapidez. Y hay un juego extraño allí de los dos ejércitos que se mueven por la sierra, tratando uno de sorprender al otro y ganándole movilidad. De tal manera que en uno de esas especies de serpenteos por la sierra hay una sorpresa realista. Los realistas atacan en un momento la retaguardia de los patriotas en Corpahuayco, 3 de diciembre de ese mismo año, y más o menos se produce una victoria, logran apoderarse parte de la artillería y queda como una suerte de triunfo de los realistas. Triunfo que al final se vuelca contra ellos, porque esos realistas que se han estado moviendo por la sierra finalmente deciden prepararse para el ataque, y en la llanura de Ayacucho, cerca del cerro Condorcanqui, se instalan los realistas, despliegan sus tropas, y Sucre entonces los enfrenta el 9 de diciembre de 1824. Las tropas de Sucre llevan como jefe de Estado, como jefe militar a Gamarra, como segundo de Sucre, y está presente Córdoba, colombiano, Lamar, ecuatoriano, Jacinto Lara, venezolano, y del lado de los españoles está La Serna, que es el virrey, Canterá, que es el segundo al mando, y Valdés y Carratalá y otros jefes militares. Es un choque violento donde el primer intento español de desorganizar a los republicanos, a los patriotas, es derrotado por la valentía de Córdoba, y finalmente se produce un ataque que envuelve a los realistas, y en una cosa de una hora, en una batalla bastante violenta de más de 1.000 muertos y cerca de 1.000 y tantos heridos, las tropas patriotas se declaran vencedoras esa misma mañana del 9 de diciembre de 1824. El virrey La Serna salva milagrosamente la vida, porque un soldado criollo lo va a matar y otro lo reconoce, y finalmente en el propio campo de batalla se firma la capitulación de los realistas, que permite entonces la liberación definitiva del Perú, y con ella prácticamente el triunfo de los patriotas después de estos prácticamente 14 años de guerra de independencia. Y todavía falta por rescatar el Alto Perú, la actual Bolivia, y a los españoles que se han refugiado en el Callao, con Rodil, que solo van a capitular en 1826. Pero de todas maneras lo fundamental está hecho y el triunfo se ha obtenido.